Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. Regalo original concedido. En la alegría que nos da el Señor de llegar hasta este momento, de celebrar esta, la madre de todas las vigilias, de celebrar esta, la madre de todas las Pascuas, la Pascua de Resurrección, la vigilia de Resurrección. De aquí brota para toda la iglesia, para toda la liturgia, para todo el año, los sacramentos, y como ya vimos, especialmente del bautismo con el agua y de la Eucaristía, porque Cristo no se quedó muerto, está vivo, está resucitado, está entre nosotros. El ángel se lo ha dicho a las mujeres hoy, según el Evangelio de Mateo: no busquen entre los muertos al que está vivo, está resucitado, está entre nosotros, está con nosotros. Pues esa es nuestra esperanza cristiana, la resurrección futura. Ya en la Cuaresma lo decía muchas veces, no nos quedamos toda la vida en Cuaresma, no estamos toda la vida en penitencia, sino que tenemos una esperanza, y esa esperanza es que resucitaremos, que iremos al cielo, que iremos a una patria mejor. Hoy, lo que hemos celebrado o lo que estamos celebrando como iglesia no es otra cosa que conmemorar lo que el mismo Dios le ha dicho al pueblo de Israel en Moisés, que cada año conmemoraran, cada año recordaran ese paso del Mar Rojo. Pero más que el paso del Mar Rojo, era recordar que habían salido de la esclavitud a la libertad, de una tierra de opresión, de ídolos, de paganismo, de pecado, a una tierra que el Señor les iba a dar, que manaría leche y miel. Pero el único Dios sería Él, el Dios verdadero, el que lo sacó de allí, de la esclavitud, el que lo sacó de Egipto. Y hoy entonces, nosotros, igual que ese pueblo que en el Antiguo Testamento, durante muchos años, muchos siglos, estuvieron celebrando ese paso del Mar Rojo, haber salido de allá y que el Señor los liberó, porque los egipcios venían tras de ellos, venían a acabarlos, venían a hacer que se regresaran otra vez, porque eran sus esclavos, eran sus sirvientes, y entonces no les convenía que el pueblo de Israel, sus esclavos, se fueran, mejor que se quedaran allá otra vez trabajando. Y muchas trabas tuvo justamente el pueblo, porque el faraón así lo hizo, que el pueblo no saliera. Mandó las plagas de Egipto, las 9 plagas de Egipto, para que ese pueblo entonces entendiera que Dios Todopoderoso era el único Dios, el Dios de Israel. Y así Dios mostró su poder. Se lo manifestó a Egipto y se lo manifestó a Israel. Es el Dios poderoso. Y ese mismo Dios que lo sacó de Egipto, que atravesó, le ayudó o los rescató de las manos de los egipcios, pasando por el Mar Rojo, pasando por las aguas, sin mojarse, como lo decía hoy el pregón pascual, que pasan sin mojarse, pasaron a pie, caminando, no se mojaron y atravesaron el mar, llegaron al otro lado, mientras que los egipcios se los tragó el mar, se los devoró, porque vino las aguas y a estos sí los liberó. Es decir, que a esos que no eran del pueblo de Israel, que no estaban convertidos, que tenían ídolos, que tenían dioses o demonios a quienes adoraban, pues así les va a pasar. El mar se los va a tragar. A todos ellos que adoran demonios, ídolos, consultan brujerías satánicas, demás, pues eso es lo que les va a pasar por creer en falsos dioses. El primer mandamiento de la ley de Dios dice:
amar a Dios sobre todas las cosas, creer en Dios. Así que no creas en horóscopos, no creas en tablas wicas, en lecturas de la mano, cartas y no sé qué bobadas, porque eso no es de Dios. Y eso es poner la confianza en otras cosas que no son las de Dios. Eso es poner la confianza en ídolos paganos que son demonios. En realidad son demonios. Y ese pueblo que se lo tragó el mar Rojo, es como la prefiguración que se los devora el infierno. Los demonios no tuvieron escapatoria, quedaron condenados. Por lo tanto, esa misma situación de ese pueblo de Egipto que se los devoró el mar, pues hoy hay muchos que incluso bautizados, incluso dicen ser cristianos, incluso ser miembros de la Iglesia Católica, pero por creer en brujerías, por creer en ídolos, por tener otros dioses como el dinero, darle prioridad al dinero, teniendo la misa un domingo y no asisten a misa. Tengo que trabajar, el dinero, el estudio, ese es su Dios. Y por tener esos dioses, si no vuelven a Dios, si no cambian su forma de vivir sin Dios, se los va a tragar también el mar rojo, se los va a devorar el infierno, allí van a parar, porque Dios es un Dios celoso, y ese Dios celoso quiere solamente que lo tengamos a Él como único Dios, como el único esposo, como el único amor, como el único a quien tenemos que adorar y darle toda nuestra vida. Es que el estar aquí es justamente un desgastarse, es dejar todo, dejar de dormir, dejar de comer, dejar de mirar una película, como muchos tal vez hoy se fueron en esta Semana Santa, se fueron de paseo, porque es semana de vacaciones para el mundo. A los que no tienen al Dios verdadero, a los que se los va a tragar el mar rojo, a los que se los va a tragar el infierno, porque el Dios de ellos, como dice San Pablo, es su vientre, es su estómago, son ellos, es su dinero, ese es su Dios, el poder, el mundo, y su destino no será el cielo. Dice Cristo, amplio es el camino que lleva a la perdición, estrecho el que lleva al cielo. El que es amplio, dice Cristo, muchos entran por él. Es más fácil, claro, un día santo, jueves santo, un viernes santo, un sábado santo como hoy, pues qué mejor irnos a la playa, irnos de paseo, irnos por allá a descansar, porque he trabajado mucho. Después Dios tendrá tiempo, tendremos tiempo para Dios. Después Dios, no sabemos si hay un después. El mañana es incierto. Y a lo que muchos por ahí, después, cuando sea más viejito, quién sabe si tengas un después, quién sabe si llegues al viejito. Pues hoy nosotros estamos recordando lo que un pueblo vivió y lo que nosotros seguimos viviendo de otra manera, pero es lo mismo. Porque la esclavitud es el pecado, es el vicio. ¿Qué hacía Egipto? Adorar ídolos paganos que según ellos les daban prosperidad, les daban fecundidad, les daban muchas cosas que ellos le pedían. Y por eso adoraban ídolos. Egipto construyó estatuas y adoraban esos ídolos. Y por eso que aprendió el pueblo allá, cuando estaban en el desierto y Moisés sube al monte a orar y recibiendo las tablas de la ley, el pueblo aprendió eso. Y algo de eso se trajo. Y allá en el desierto construyó, creó un ídolo, un becerro de oro y quiso adorarlo. Porque dijeron, este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Y Dios, el Dios celoso, el Dios que quiere que solamente lo amen a Él, le dice a Moisés, voy a destruir ese pueblo. Es un pueblo desagradecido, es un pueblo que no reconoce mi poder, que no reconoce mi autoridad. Por eso los voy a acabar. Así que solamente tú, Moisés, y los que me sean fieles, con ellos haré un nuevo pueblo. Pero Moisés clama, Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, que le hiciste a Isaac, que le hiciste a Jacob. A ellos les prometiste una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y el Señor, porque Moisés intercede,
por el pueblo, tiene compasión de ese pueblo. Y ese pueblo entonces clama misericordia a Dios. Y somos nosotros, porque nosotros también, una y otra vez, ¿cuántas veces nos confesamos del mismo pecado? Y volvemos otra vez. Y volvemos, Señor, te prometo que ahora sí no voy a pecar. Y volvemos otra vez. Es el pueblo, somos nosotros. Porque es el mismo pueblo, del mismo barro, el del Antiguo Testamento, el pueblo que atravesó el Mar Rojo, es del mismo barro que nosotros, de carne y hueso, igual. Porque el diablo también tiene el mismo modus operandi de hacernos caer en el pecado, de hacernos alejar de Dios, de quitarnos la gracia o la dignidad de hijos de Dios. Pues eso no es una historia pasada, es una historia que conmemoramos en una celebración como hoy. No, lo que hoy recordamos en realidad es algo que es nuestro, que no se quedó en el pasado, sino que hoy volvemos nosotros a vivir, volvemos otra vez a tener como algo que es nuestra historia, que no podemos olvidar, porque lo diría un filósofo, el que olvida su historia está condenado a repetirla 7 veces, porque debemos recordar de dónde venimos. Venimos de Dios primero, venimos también de una caída de Adán y Eva, y de ahí entonces viene toda la descendencia, sin olvidar que venimos de Dios, pero que también tenemos flaquezas, que el diablo está al acecho, de que quiere robarnos nuestra alma y quiere que como él vayamos al infierno. Pues Cristo, o mejor Dios Padre, por su infinita misericordia, por su amor para con nosotros, ha querido que no estemos eternamente alejados del paraíso, que no estemos eternamente fuera de su presencia, sino ha querido rescatarnos, ha querido liberarnos. Y entonces, como no ve a nadie más digno, envía a su Hijo Jesucristo, al único digno, al único que no tiene pecado, que no tiene maldad, pero así tenía que ser justamente la víctima que se ofreciera para salvarnos a nosotros, pura, inmaculada, santa, sin pecado. En el Antiguo Testamento se ofreció una víctima que fuera macho, varón, que no tuviera defecto, que fuera de primer cría, primogénito, y esas mismas condiciones en las que se pedía se ofrecía el sacrificio del Antiguo Testamento, se cumplieron en Cristo para iniciar el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Cristo es el primogénito, Cristo es varón y no tiene defecto o no tiene pecado, como dice Cristo, como dice San Pablo. Lo compartió todo con nosotros, menos en el pecado. Pues ese es Cristo, el que vino a liberarnos, el que vino a rescatarnos. Y recordemos que justamente ayer en los improperios cantábamos: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Yo te saqué de Egipto, te llevé y te hice atravesar el Mar Rojo y te llevé a una tierra que emana leche y miel. Y tú, en lugar de recordar que yo te saqué, te atravesé, te liberé de morir en el Mar Rojo, atravesaste una espada en mi costado, en mi corazón, y brota de allí el agua, brota de allí la sangre, el bautismo, el agua para limpiarnos, para regenerarnos, y la sangre, precio que paga Cristo para que nosotros seamos redimidos. Y Cristo entonces nos recuerda: yo pagué el precio por ustedes. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó por nosotros? Sangre. Nosotros valemos mucho para Dios. No se nos olvide que valemos sangre de Cristo. Valemos la sangre del inocente, del santo de los santos. Valemos tanto para Dios, que ese Dios me ama tanto. Pensemos que lo ha hecho solamente por mí. Cada uno piense que Dios lo ha hecho. El que haya muerto su Hijo Jesucristo, que haya derramado su sangre y haya muerto en la cruz, lo hizo fue por mí, por mí. Y el Señor me dice: ¿qué te he hecho? Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate del pecado que has cometido. Acuérdate de dónde estabas. Tocaste fondo. Estuviste en la maldad. Te alejaste de mí. Pero he tenido misericordia porque te he esperado. He querido que vuelvas a mí.
He querido que estés conmigo. No quiero que te vayas otra vez. Hijo pródigo, volviste a mí. Quédate conmigo. No te vayas. Ahora entonces, ya el Nuevo Testamento es Cristo, el Nuevo Testamento. Cristo, el nuevo Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es la nueva alianza. Y por eso en la Eucaristía decimos, Cristo nos dejó ese testamento. Tomen y coman, es mi cuerpo. Tomen y beban, es mi sangre, derramada para la remisión de los pecados. Conmemoren esto cada vez que lo hagan. Háganlo en memoria mía. La sangre derramada, sangre de la alianza nueva y eterna. Es una alianza nueva, pero eterna. Y es en Cristo. Ahora en Cristo nosotros tenemos entonces vida. Estábamos muertos en el pecado, esclavos, como el pueblo de Israel, esclavos. Estábamos en la oscuridad, no sabíamos para dónde íbamos. Por eso celebramos esta santa vigilia pascual, vigilia de resurrección, la celebramos en la noche, porque así estábamos. Así iniciamos la celebración, bendiciendo el fuego. Y de allí, como lo decía la misma oración, el fuego que se fue sacado de la roca, porque es Dios mismo, la roca de la que brota el agua. Es Cristo mismo, la roca de la que brota el fuego. Es Cristo mismo, la luz. Es Cristo mismo, el agua, que sacia nuestra sed, que nos calienta también. Es Cristo mismo, la luz, que alumbra, que disipa las tinieblas, que ahuyenta el pecado, que ahuyenta la oscuridad. Ese es Dios. Ese es Dios. Los textos mismos nos lo han dicho hoy. El mundo está el pecado. El diablo dice, todo esto me lo han dado. Capítulo 4 del libro de Mateo. Las tentaciones de Jesús. Dice, si tú me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿Quién se los dio? Nadie. Se los tomó a sí mismo. Pero todo aquel que le obedece al diablo, que sigue sus pompas y se da gloria en esta tierra, se da placeres en esta vida, obedeciéndole al diablo, porque ¿de dónde vienen esos placeres? Del diablo. Y ese, el maligno, el enemigo, pues por eso dice, me obedece porque son míos. Yo les doy placeres, yo les doy gustos, les doy lo que me piden, lo que yo les ofrezco, ahí caen. Y entonces son míos. Y por eso este mundo es mío, dice el diablo. El diablo, justamente Cristo lo dice, es el príncipe de este mundo. Y lo que hay en el mundo es pecado. Pero luchamos nosotros. Capítulo 17 de San Juan. Te pido, Padre, no que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Que los preserves del pecado. Que no los dejes perder en el mundo. Y por eso el Padre Celestial permite que su Hijo, permite que Jesucristo muera, que nos redima, que nos rescate. Y hoy lo que estamos celebrando es eso. Cristo nos ha rescatado, Cristo nos ha liberado, somos de Cristo, le pertenecemos nuevamente a Dios. Veíamos en la crucifixión como un ladrón le pidió perdón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, de donde fue expulsado Adán y Eva, del paraíso, y se cerraron las puertas. Pues por Cristo otra vez las puertas del paraíso se abren y nuevamente entonces volvemos a entrar. Como dice la carta a los Hebreos, volvemos a entrar en una cortina de humo que es el mismo cielo. Cristo entra allí de una vez para siempre. El sumo sacerdote antiguamente entraba en el Sancta Sanctorum, en la cortina, y ofrecía el incienso. Pero ya es Cristo, el sumo y eterno sacerdote, el que se ofreció mejor. Como víctima, se ofreció víctima inmaculada y santa para morir por nosotros. Y por eso el altar que es besado por el sacerdote es Cristo mismo. El altar es Cristo, la cruz es el altar, y lo que el sacerdote besa es la cruz, el altar. Y el sacerdote que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, viene a liberarnos
viene a rescatarnos y viene a alimentarnos. Eso es lo que hace el sacerdote. Eso es lo que hace Cristo. Cristo vuelve otra vez entonces, cada vez que celebramos una santa Eucaristía, una santa misa, un santo sacrificio de la misa, es nuevamente recordarnos, conmemorar, he morido por ti. Vine a entregarme nuevamente por amor a ti. Vengo otra vez a alimentarte. Vengo otra vez a saciar tu sed, tu hambre, porque quiero que tú y yo seamos uno. Es la común unión. Me uno con Cristo, Cristo en mí y yo en Cristo. Y por eso decimos, es la comunión de los santos, con el santo de los santos. Porque Cristo ha fundado una iglesia que es santa, una santa, católica y apostólica. Y esa iglesia que es santa, fundada por un santo, pues tiene todos los sacramentos, tiene a Cristo. Así que Cristo fundando la iglesia, todo aquel que pertenezca en la iglesia se va a salvar. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es doctrina de la iglesia católica. El Papa Pío XII justamente lo decía, lo dice en su catecismo, así lo dice. Como en el diluvio universal, Noé construyó el diluvio y todos se burlaban de él. Y cuando ya venía el diluvio, entró Noé con su familia. Y muchos se reían de Noé. Está loco, construyendo esto en un desierto. Pero cuando vino el diluvio, todos, a pesar de que sacaron sus barcas, sus embarcaciones, trataron, pero no se salvaron. Hoy igual, Cristo ha fundado una iglesia con una doctrina. Ha dejado unos mandamientos, unos sacramentos y una tradición que hasta el día de hoy se ha vivido como Pablo nos lo enseña. Y el que cumpla los mandamientos, el que esté en la iglesia de Cristo, el que viva los sacramentos y le obedezca a Dios y conserve esa tradición, se salvará. Porque hoy muchos dicen ser cristianos, dicen ser católicos y no lo son. Es que tenemos nuestra barca, tenemos la catedral, tenemos la basílica, tenemos la parroquia. Aquí, mire, aquí nos vamos a salvar. Sí, muy bonita su barca. Y los ladrillos muy bonitos, el arte muy bonito. Pero Cristo no dejó una catedral, Cristo no dejó una basílica, Cristo no dejó un Vaticano. Cristo dejó fue una doctrina. Cristo dejó unos mandamientos, unos sacramentos. Cristo dejó una iglesia constituida con todo esto. Y el que los cumpla fielmente hace parte de la iglesia de Cristo y se va a salvar, porque está en la barca de Cristo. Por lo tanto, muchos, aunque se hagan llamar cristianos, aunque se hagan llamar católicos, pero si no viven los sacramentos, si no viven los mandamientos, si no guardan la tradición de la iglesia, aunque digan ser, no lo son. No son cristianos, no son católicos y perdieron también ya la dignidad de hijos de Dios. Hoy el Señor nos recuerda, solamente dentro de la iglesia hay salvación. Muchos hoy creen que van a ir al cielo porque obedecen, entre comillas, obedecen al hombre, obedecen a un papa falso y mentiroso, porque obedecen a unos masones, a unos traidores de Cristo, porque son traidores de Cristo. Le han faltado a Cristo, han vendido a Cristo peores que Judas. Y Judas no fue al cielo, Judas se fue al infierno por traidor, porque vendió a su maestro, porque vendió a Cristo, al que lo iba a salvar. Hoy muchos obispos, muchos cardenales han vendido a Cristo, han negado a Cristo por irse tras la obediencia de hombres, tras la doctrina de hombres, que no es otra cosa que doctrina de demonios. Toda la doctrina de los masones, toda la doctrina de los comunistas, eso no es de Dios. El que sea masón, el que sea comunista está excomulgado, fuera de la iglesia. Por lo tanto, si un cardenal, si un obispo, si un sacerdote es masón, está fuera de la iglesia, está excomulgado, y todos los que le obedezcan y lo sigan también están yéndose con él al infierno. Es más, participar de sus misas es cometer un pecado mortal, porque sabiéndolo y lo hacen,
entonces incurren en una culpa, en un pecado consciente, con firme propósito, con voluntad, sabiendo de la situación y lo hacen. No, es que aquí está la iglesia, es que aquí está la doctrina. Sí, es una doctrina, pero de hombres, no es la doctrina de Cristo. Es que aquí estamos bebiendo de la fuente. Si estás bebiendo, pero agua putrefacta, agua contaminada, agua dañada, doctrinas de hombres dañadas. Utilizan la palabra de Dios, utilizan la doctrina de Cristo, la utilizan para sus conveniencias. No, el homosexualismo ya no es pecado. Comulgar en la mano no es pecado. El adulterio no es pecado. Al contrario, divorciados vueltos a casar, vengan a comulgar. Y es más importante la ecología. Es más importante cuidar los árboles, los ríos, que cuidar de las almas. Es más importante el mundo, la obra. Es más importante los demonios que Cristo. Esa ya no es doctrina de Cristo. Esa ya no es la doctrina de la Iglesia Católica. Por lo tanto, todos aquellos que obedecen esas doctrinas paganas y mundanas están fuera de la Iglesia, aunque sin mala intención, porque dice la frase, el que peca ignorantemente, ignorantemente se condena también. Cuidado pues con seguir doctrinas paganas, demoníacas, que no llevan al cielo, llevan esa a la perdición. Cristo ha resucitado, Cristo ha muerto, ha resucitado por nosotros para liberarnos, pero obedezcámosle a Cristo, caminemos con Cristo, resucitemos con Cristo, renazcamos, dejamos el pecado y ahora sigamos a Cristo. Y siguiendo a Cristo, entonces viviremos con Cristo, caminando con Cristo, teniendo nuestra luz encendida, teniendo a Cristo con nosotros y en nosotros, en su iglesia, iremos al cielo, iremos al gozo eterno, iremos al paraíso, el que perdimos por Adán y Eva, por nuestro propio pecado. Que Cristo, que ha muerto y ha resucitado, nos fortalezca, nos asista y a mantenernos fieles y firmes, aunque no tengamos la Eucaristía todos los días, el sacerdote. Bueno, tenemos una opción, la virtualidad, que no es la mejor, pero ahí estamos espiritualmente unidos, unidos espiritualmente, sosteniéndonos en la misma fe, en la misma doctrina, en el mismo amor a Dios, no con doctrinas llamativas, dice San Pablo, falsas y extrañas que no llevan al cielo. Cristo ha resucitado, Cristo verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie.